Muy buenos días, nos encontramos en este espacio denominado Entrevista Ágora. Nos encontramos en esta mañana con la doctora Natalia Trujillo Orrego, psicóloga de la Universidad San Buenaventura, especialista en psicología forense y doctora en ciencia básica biomédica con un enfoque en investigación neurocientífica de la Universidad de Antioquia. La doctora pues es experta o ha venido trabajando todo el tema del posconflicto con sujetos excombatientes, personas excombatientes, y ha realizado algunos trabajos con la Agencia de Reincorporación y Normalización. Pero vamos a darle espacio a la doctora Natalia para que ella misma nos cuente pues su experiencia, qué es lo que ha venido trabajando y cómo desde las neurociencias y la neuropsicología podemos aportar a todo este tema que se nos viene, toda esta gran responsabilidad que se nos viene en torno al posconflicto. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación y por la presentación. Básicamente, digamos, esta iniciativa de trabajar o de integrar las neurociencias y la neuropsicología con el posconflicto surgió hace más o menos 10 años. En ese momento yo me encontraba haciendo el doctorado y estaba trabajando en conducta disruptiva, trastorno por déficit de atención y hiperactividad y algunos cuadros clínicos que acompañan la conducta delictiva en cierta forma. Entonces yo me pregunté si los marcadores que estaba explorando, que eran marcadores cognitivos principalmente de tipo control inhibitorio, principalmente de tipo función ejecutiva, pues como en este espectro de la función ejecutiva, nos podrían informar sobre reorganizaciones que pasan en personas que hayan ejercido la delincuencia, por decirlo así, o la ilegalidad, como es el caso de personas que estuvieron en grupos armados ilegales, pero que a su vez no tenían el espectro completo, no parecían tener el espectro completo de trastornos disruptivos de la conducta. Entonces yo sentía en ese momento, ya hoy por hoy lo puedo confirmar, que esa transferencia de información, que de la información que ya estaba decantada sobre estos trastornos disruptivos de la conducta, podían ser de utilidad para informar otro tipo de espectros que no eran puramente clínicos, ni en psiquiatría, ni en psicología, pero que necesitábamos entenderlos. Entonces desde esa visión empezamos esa transferencia. Entonces básicamente la transferencia comienza cuando nos preguntamos, bueno, si pensamos que hay marcadores cognitivos que subyacen la comprensión de fenómenos como la delincuencia, como las conductas delictivas, en fin, ¿en qué nos tendríamos que enfocar? ¿Nos tendríamos que enfocar en los marcadores clásicos de tipo control inhibitorio, en fin, o deberíamos ampliar un poquitico el espectro y preguntarnos por otros marcadores que más que estar dañados, por decirlo así, como pasa en algunas patologías psiquiátricas, pueden estar acompañando digamos como un efecto aditivo voy a decirlo así, como de una comprensión diferente del entorno, y esa comprensión diferente del entorno generar la conducta antisocial o la conducta delictiva. Entonces, en ese sentido, desde esa visión partimos diciendo que efectivamente no solamente íbamos a explorar marcadores clásicos, que íbamos a explorar marcadores de la cognición social, pero que también aspectos de la función ejecutiva que acompañan el procesamiento de información iban a ser incluidos dentro de este primer protocolo. Entonces, en este primer protocolo empezamos trabajando con procesamiento emocional y básicamente, digamos, como que queríamos taxar esa dimensión y poder identificar si el procesamiento emocional estaba afectado en personas que habían estado expuestas crónicamente al combate, y si así fuere, si habían otros mecanismos cognitivos que participaban, y si así fuere, cómo se expresaba esto en el comportamiento social. Entonces, es una pregunta como de varias instancias que, como te mencionaba al principio, lleva 10 años de trabajo, entonces quizás les voy a hablar como de diferentes partes de este proceso. Entonces, al inicio, como te mencionaba, estábamos trabajando muy puntualmente en procesamiento emocional y no habíamos integrado tanto las otras variables neuropsicológicas. Después integramos otras variables neuropsicológicas al procesamiento emocional, pero nos faltaba todavía un poco más integrar el comportamiento social. Hoy por hoy estamos integrando los 3 elementos: la valoración, digamos, mucho más cognitivista, procesamiento emocional, neurociencia cognitiva, tareas computarizadas, pero de la mano con algunas escalas de tamizaje de función ejecutiva y de la mano con algunos, digamos, como variables de desenlace social. A partir de eso, hoy por hoy sabemos algunas grandes cosas. Sabemos, por ejemplo, que efectivamente hay una afectación en el procesamiento emocional, que el procesamiento emocional no es, digamos, como
atípico, no es como está reorganizado, así lo hemos definido nosotros. ¿Esto qué significa? No podemos hablar de patología, pues que esté sano o enfermo el cerebro de personas que han pasado por el combate, pero sí que es diferente al de personas que no lo han hecho. Y esa diferencia básicamente habla de que ellos pueden reconocer las emociones, digamos como más, con mecanismos diferentes. Voy a intentar dar un ejemplo. Nosotros reconocemos las caras con contenido emocional de una forma muy particular. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una cara positiva, fácilmente reconocemos que es positiva. Cuando vemos una cara negativa, fácilmente reconocemos que es negativa. Pero la neutralidad, ante la ambigüedad de la información de la imagen neutral, tendemos a decir que es negativa. Es decir, como que ante la duda, absente, entonces ante la duda decimos negativo. Pero en el caso de las personas que han estado en el combate, esa neutralidad genera digamos como que trae una carga de ambigüedad todavía más grande, y en ellos no se ve ese claro sesgo hacia lo negativo, sino que se ve más como una dificultad en responder. Entonces esa dificultad en responder hace que bien puedan categorizar la cara neutral como positiva o como negativa. Eso parece como bueno, ¿eso en qué nos interesa? ¿Eso por cómo va a explicar el conflicto? Lo que nosotros pudimos interpretar es que esa falla en el reconocimiento o ese sesgo atípico, diferente a lo que pasa en otras poblaciones que no han estado expuestas al combate, genera o se asocia con una respuesta social menos adaptativa para algunos aspectos. Por ejemplo, se puede asociar con que yo no pueda leer, por ejemplo, el rostro que tienes en este momento, y al no poderlo leer bien, entonces adivine, y esa adivinanza me pueda llevar a tener una respuesta que no es la socialmente más adecuada. Por ejemplo, te puedo golpear sin tú tener, pues como sin tú estarme atacando, o por el contrario, puedo abrazarte sin tú tampoco haberme dado la libertad de que lo haga. Entonces, ese tipo de mecanismos que comenzamos a observar sistemáticamente en nuestras evaluaciones, que son mecanismos chiquititos, no son algo que uno diga, bueno, no, vamos a cambiar el mundo, digamos como que se reorganizó todo el cerebro, no, son mecanismos pequeñitos, pero nos hemos dado cuenta que tienen un valor muy fuerte en la reintegración, porque si yo no puedo leer eso, entonces muy probablemente yo no vaya a ser muy hábil socialmente y vaya a estar en desventaja, por ejemplo, en una oferta laboral, cuando yo tenga que trabajar con servicio al cliente, por dar un ejemplo, intentando traer esto a la vida cotidiana, y yo te tenga que decir, no sé, tú llegues un poco molesto o no molesto, digamos poniendo una cara normal a una atención al servicio al cliente, y yo al no poder decodificar tu rostro termine atendiéndote bruscamente o termine sobrepasando algunos límites sociales que no los tengo claros. Preguntarle, doctora, todo esto que ustedes han encontrado, ¿lo han pensado en términos de estimulación o de potenciación de pronto de aquellas, no lo llamemos dificultades, sino situaciones diferentes, ¿cierto? ¿Se han pensado en programas de estimulación para estos componentes? Totalmente, sí. Claro, esa fue la línea inicial, porque digamos uno pensaría que en términos de neurociencias, voy a decirlo así, voy a utilizar esa expresión comillada, por morbo, por decirlo así, o por interés simplemente científico, sin aplicación social alguna, uno podría per se identificar estos mecanismos, como por decir, vamos a ver qué es lo que pasa en el combate, establecer qué es lo que pasa y bueno, tomar decisiones a partir de eso. Pues tomar decisiones me refiero a publicar un artículo y decir, ve, se remoduló. Sin embargo, nosotros siempre tuvimos en el camino que ese interés se mapeaba en una intervención, es decir, se mapeaba en pensarnos estrategias de intervención que si encontrásemos mecanismos remodulados, como lo encontramos, entonces deberíamos, digamos, salir de este hallazgo o decantar de este hallazgo un modelo de intervención. Entonces, efectivamente, sí nos lo pensamos y lo pusimos en práctica. Entonces, básicamente, identificando que había una modulación atípica en el reconocimiento emocional, nos permitimos generar una intervención individual, 12 sesiones, que permitiera recuperar, por decirlo así, con las estrategias que nos da la psicología cognitiva y la psicología basada muy cercanamente a la rehabilitación cognitiva, en cómo recuperamos cognición social.
Esa era nuestra pregunta. Entonces ya encontramos que dispositivos de la cognición social que estaban afectados, ahora ¿cómo los remodulamos? ¿Esto es posible? ¿Es posible en adultos? Hay un montón de preguntas que están como subyacentes ahí, pero una vez, digamos, tuvimos fe de encontrar fe y basados lógicamente en la evidencia científica, dijimos vamos a intentarlo. Entonces a partir de eso nos fuimos moviendo hacia pensarnos un proyecto de intervención cognitiva en cognición social que es enfocado en 3 ejes. Un eje que es reconocimiento emocional, uno que es teoría de la mente y por último un entrenamiento en habilidades sociales. Esos entrenamientos eran individuales, nunca antes en la ruta de reintegración se había incluido un entrenamiento individual, siempre eran entrenamientos sociales. Y los otros, nuestra gran pregunta eran 2. Uno, ¿podemos cambiar o remodular el mecanismo que está defectuoso o afectado o modulado atípicamente? No quiero utilizar términos muy clínicos porque, como te decía al principio, esto no es como que sea bueno o malo, simplemente está diferente. Y esa diferencia genera formas diferentes de funcionar en la sociedad, pero no necesariamente desde una patología. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, bueno, ¿esto cómo lo cambiamos? ¿Y cómo lo cambiamos que llegue al sujeto? No solamente que sea algo como, digamos, estos experimentos que uno a veces hace, o integrando modelos de rehabilitación cognitiva puramente clínico, que buscaban, digamos, que parten de que la persona está enferma, y al partir de eso entonces se entrena la función como si fuera una función enferma. Entonces nosotros tuvimos que hacer un ajuste muy claro de cómo no sobresimplificar el modelo de aprendizaje para que ellos no se sintieran ¿cómo decirlo?, como subestimados en sus funciones que las tienen conservadas, pero también cómo no, digamos, cómo graduar el modelo para que realmente generara pues el impacto que queríamos. Muchísimas gracias, doctora. Vamos entonces a un espacio de anuncios institucionales. Muchísimas gracias. Nosotros teníamos hipótesis iniciales. Nuestra hipótesis inicial era que íbamos a encontrar cambios, ¿cómo decirlo?, de agradabilidad social, cambios pequeños, de corto plazo, en donde íbamos a encontrar que ellos se iban a sentir, al haber estado 12 semanas acompañados, mejor, per se, y que iban a reportar una sensación de agrado, de interés por la atención y de preferencia pues, por un espacio así versus el no tenerlo. Sin embargo, también nos preguntamos si habían marcadores de proceso que iban a estar cambiados, es decir, si íbamos a cambiar no solamente ese interés o esa sensación subjetiva de cambio, sino que también íbamos a cambiar la forma como se procesa la información y el comportamiento social. Pero todavía había una pregunta más ambiciosa y era si íbamos a cambiar la fisiología que había detrás de ese proceso. Ya sabemos que había fisiología remodulada, entonces ¿será que esto solamente llega a la agradabilidad o será que esto se extiende a la fisiología que está, digamos, soportando estos procesos? Entonces básicamente hoy por hoy podemos decir que impactamos los 3, pues impactamos entendiendo pues como la magnitud del alcance, fue un enfoque experimental pequeño, con 15 sujetos en el caso en el grupo de intervención, 15 sujetos en el grupo control que continuaron con la intervención psicosocial que se venía llevando a cabo pues, normalmente, y básicamente encontramos que el grupo de intervención logró cambios a los 3 niveles. Entonces logró cambios a nivel de, digamos, más de descripción subjetiva de sus propias habilidades o actitudes. Por ejemplo, hacíamos una valoración de actitudes para la agresión,
antes, entonces le preguntábamos, bueno, ¿qué cosas lo ponen agresivo en una escala de rastreo validada? Y entonces nos decían, no sé, que alguien te mire a los ojos me pone agresivo, pero encontramos, solamente por tomar una pregunta como ejemplo, que eso que antes lo ponía agresivo, que lo miraran a los ojos, cambió en la siguiente medición. Entonces ya quizás una cosa tan simple como que le miren a los ojos no lo volvía agresivo. Y esto se evalúa en esta escala en donde se hacen este tipo de preguntas y tienen que responder sí o no. Bueno, entonces encontramos modulación en las actitudes agresivas. Pero también encontramos cambios en el comportamiento de una tarea computarizada que es la de reconocimiento de rostros. Y en esto básicamente encontramos cambios en la precisión con la que se reconoce la cara, el rostro neutro. Entonces básicamente esta precisión nos habla de cómo al haber mejorado, ¿cómo decirlo?, la discriminación de lo que es emocional o no, mejoramos a su vez la lectura de la ambigüedad. Entonces, básicamente es como si yo al enseñarte un poquito más, así al menos nos lo discutíamos, yo al enseñarte un poco más de qué es agradable y qué es desagradable en términos del rostro, que es quién está enojado o quién está feliz, yo puedo ayudarte a que esa ventana de ambigüedad que genera el rostro neutro tienda más hacia la normalidad esperada, que es ese sesgo más hacia lo negativo, poco hacia lo positivo, y con eso lograr como un patrón más socialmente adaptado de estos individuos. Curiosamente, en ese mismo resultado encontramos que ese cambio en el rostro neutro fue lo que estaba jalonando el cambio en la actitud de agresividad. Es decir, al yo modular el rostro neutro y al que tú puedas identificar mejor socialmente ese rostro, estaba explicándonos en el modelo que utilizamos que las personas fueran menos agresivas. Entonces son efectos individuales, pero a su vez efectos sumados que nos dicen, al mejorar el mecanismo cognitivo, mejoramos la agresión. Y muy recientemente, estos resultados los presentaré mañana en la conferencia, encontramos a su vez modulación biológica. Es decir, sabemos que vía rehabilitación cognitiva no esperamos que los mecanismos vuelvan a ser exactamente iguales como eran antes, porque no es el presupuesto. Muchas funciones que cambian de forma no vuelven a ser exactamente iguales después. Pero lo que sí nos encontramos es que, si bien no fueron iguales, hay una reorganización cerebral en algunas, digamos como en algunos ritmos cerebrales, que básicamente nos dicen, logramos generar algunos atajos, por decirlo así. Entonces, en pocas palabras, si uno ve este modelo como de 3 niveles, intentándolo decir de esta forma, entonces vemos que los atajos biológicos que generamos, que se evaluaban vía conectividad cerebral, a su vez generaron una mejor precisión de algunos tipos de rostros, algunas características de los rostros, y esa mejor precisión de las características de los rostros se refleja en el día a día, en que yo puedo ver personas pensando menos en agredir, como que cuando tienen que pensar 2 veces, agredo o no agredo, le bajan un poquitico el volumen y piensan menos en eso. ¿Cómo hacemos, o lo que usted piensa con relación a cómo estos resultados podemos extrapolarlos a otros tipos de poblaciones? Sabemos que en nuestro país pues hay muchas situaciones de violencia, maltrato, ¿cierto? Violencia intrafamiliar, violencia en las calles. Entonces, ¿cómo esto que han venido encontrando, ¿cierto?, puede extrapolarse hacia otro tipo de poblaciones, de sujetos? Claro, nosotros hemos trabajado prioritariamente con personas en proceso de reintegración. Sin embargo, hemos comenzado subsecuentemente a los hallazgos que tenemos actualmente a trabajar con víctimas del conflicto, con militares y con otros actores que han tenido exposiciones altas al conflicto. Dicho eso, también nos hemos pensado, que es también otra conferencia que también estaré dando el día de mañana, que la medición del fenómeno de la exposición a la violencia como un eje dimensional más que categórico es la forma en que nos va a permitir transferir esta información o estos hallazgos que tenemos a otras poblaciones. Por ejemplo, víctimas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, personas expuestas al bullying. ¿Cómo? Voy a intentar ser más clara.
Por ejemplo, nosotros estamos investigando, vía este análisis que estamos haciendo en conflicto, qué situaciones de conflicto están generando, digamos, cómo medir la exposición. Desde la perspectiva epidemiológica, la medición de la exposición es algo muy importante, porque es lo que nos va a decir cuál es el desenlace y cómo lo vamos a intervenir. En este sentido, lo que nos permitiría hacer una transferencia, digamos, a múltiples niveles, o como no lo hemos pensado, es utilizar herramientas como intermedias que nos permitan generar una definición de la exposición a experiencias que hemos iniciado por conflicto, pero que a futuro seguramente van a ser experiencias de violencia. Podemos hacer, digamos, instrumentos que expandan el alcance de conflicto y que naveguen por la violencia de otros tipos o en otros formatos, como los que mencionaba ahora, violencia intrafamiliar, bullying, en otros espacios laborales incluso, y que permitan ver cómo esta dimensión, que como lo menciono podría ser transversal, valoración de la exposición a personas expuestas crónicamente a violencia o a estrés crónico, habría que pensar exactamente cómo posar esa dimensión pues de una forma clara, nos permitiría capitalizar los hallazgos que hoy por hoy tenemos en la forma como se remodula el cerebro tras una exposición crónica al conflicto, en cómo se remodula el cerebro, por ejemplo, a una exposición crónica a violencia intrafamiliar por parte de la pareja. Hoy por hoy sabemos muchos desenlaces en términos de salud mental respecto a personas que han sido maltratadas en el marco de la violencia intrafamiliar, pero por ejemplo no sabemos si esto remodula la forma de pensar, pero digamos, nuevamente, no solamente en el nivel cognitivo de interacción en el día a día, sino también en el nivel biológico. Y si esto fuera así, y si encontráramos quizás que la remodulación es muy semejante, quizás el mismo modelo que aplicamos para la intervención y el reentrenamiento y procesamiento emocional pudiese ser transferible a estas poblaciones. Es como a grandes rasgos lo que nos hemos pensado. Doctora, muchísimas gracias por su participación aquí en el cuarto Congreso Nacional e Internacional de Neurociencias y Neuropsicología, y desde luego estamos seguros que sus aportes van a ser muy importantes para nosotros desde la Universidad Surcolombiana, desde el grupo de investigación, identificar también cómo es posible pues trabajar o hacer redes, ¿cierto?, de colaboración tanto a nivel nacional e internacional, ya que nosotros pues hemos venido trabajando con niños precisamente con dificultades comportamentales que precisamente viven todos estos fenómenos de la violencia intrafamiliar, ¿cierto?, del maltrato infantil, que también lo que hemos evaluado hasta el momento es que algo, en términos de la cognición social, ¿cierto?, está funcionando diferente y que no puede pasar desapercibido, porque eso la literatura señala que es un factor de riesgo para el desarrollo pues, de mayor complicaciones. Entonces, qué bueno sería pues, poder articular algunos espacios de lo que hemos encontrado hasta el momento. Claro, qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación y nada, totalmente abiertas desde mí como persona, desde la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, a quien represento, y desde todas las posibilidades de intercambio estudiantil, profesoral, desde cualquier dimensión que podamos aportar, pues siempre es digamos como que es un objetivo mejorar la salud mental, mejorar la calidad de vida de las personas, de las poblaciones, y bueno, pienso que es un objetivo común. Muchísimas gracias.